Buenas tardes. El dolor es una de las principales causas de consulta en urgencias y el dolor neuropático es un porcentaje muy importante que, como manifestación de una enfermedad del sistema nervioso, nos invita como a conocer algunos aspectos básicos de su diagnóstico, de su tratamiento y saber, por ejemplo, a qué especialista nos puede ayudar, si el paciente es quirúrgico. Pero la charla va enfocada como a hacer un diagnóstico y tratamiento basado en la evidencia. Es el principal objetivo de la charla. Entonces, vamos con la definición. Aquel dolor ocasionado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Es interesante porque aquellas enfermedades del sistema nervioso o lesiones que comprometen la nocicepción, o sea, la transmisión del dolor, son las que más manifestaciones de dolor tienen, contrario a otras donde se dañan otro tipo de fibras motoras, donde aunque está dañado el sistema nervioso, poco dolor manifiestan. Entonces, estas enfermedades o lesiones del sistema nervioso que causan dolor se manifiestan por la presencia de síntomas o por la ausencia de estos síntomas o signos. Como punto de partida para el diagnóstico, vamos que el dolor es un dolor diferente o una sensación anormal que en la epidemiología la gran mayoría de los pacientes que tienen dolor neuropático lo van a definir como un ardor. Es la modalidad de dolor más frecuente, después lancinante como un chuzo que penetra la zona del dolor o como un corrientazo, punzante, y esto depende del lenguaje local. El campesino de Antioquia dirá diferente, como una plancha, etcétera, etcétera. El asunto es que ese dolor y lo que caracteriza el dolor neuropático es que son paroxismos o ráfagas que son… Es la generación de potenciales de acción ectópicos en las neuronas periféricas principalmente. O el dolor puede ocurrir como consecuencia a estímulos externos que si típicamente son dolorosos como un pinchazo se llaman hiperalgesia, o si son dolores como el tacto, como el roce, como el frío, que normalmente no duelen pero uno los identifica, entonces hablamos de alodinia. Esto puede ir acompañado de parestesias que, aunque no son dolor, principalmente se sienten o acompañan, por ejemplo, un pie que se siente muy grande, o sientes en miembro fantasma doloroso una cosa que se llama telescopaje, que es cuando pierdes, por ejemplo, una mano, ya no la sientes acá en la parte distal, sino que la sientes en el codo. Ese tipo de sensaciones acompañan al dolor neuropático. Y síntomas o signos negativos es la pérdida de algo, entonces vamos a perder la sensibilidad al dolor, anestesia, pero también a la temperatura, al tacto, a la vibración, o sentir esto en menor intensidad, que sería una hipoestesia. También vamos a valorar la pérdida de la actividad de otras neuronas que, aunque no son las que transmiten el dolor, nos hablan de que está dañado esa parte, entonces podemos tener la pérdida de un reflejo, paresia, plejía o atrofia, que en conjunto entonces nos van a servir para hacer un diagnóstico. Esto es lo clásico de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Tenemos 4 criterios para diagnosticar el dolor neuropático. Lo primero es que el paciente en su queja tenga un relato o la distribución de un dolor que se acoja a la anatomía, al territorio de un nervio, a un dermatoma. Si es una lesión medular va a tener un nivel sensitivo, o sea, que tenga una lógica de acuerdo a la anatomía la queja del dolor. El segundo criterio es que él relate una enfermedad que explique el síntoma, por ejemplo, un brote en racimo, en un dermatoma, o un accidente o una cirugía que atrapó un nervio, o sea, que corresponda a lo que él dice con la distribución del dolor. El tercero es que en el examen físico vamos a encontrar en esa región o territorio anatómico la pérdida del reflejo que explique, y finalmente al menos una prueba o un paraclínico positivo, una electromiografía que nos muestre la radiculopatía, una resonancia o un TAC que nos muestre la hernia de núcleo.
Entonces tendríamos posible, probable, definitivo, deberíamos tener al menos los primeros dos y uno de estos dos para hablar entonces de un dolor neuropático probable y empezar a hacer un tratamiento. Esto en resumen, para hacer un tratamiento con una historia y el examen físico es suficiente casi siempre, y si lo queremos volver definitivo, entonces podemos mandar una prueba de enfermedad de base, por ejemplo una polineuropatía diabética, una hemoglobina glicosilada, o si es una hernia de núcleo, entonces mandamos una resonancia para terminar los 4 criterios. Hablaré en breve sobre aquellas causas de dolor neuropático más frecuentes en la urgencia, basados, como en esta epidemiología. La lumbalgia y la ciática afectan hasta un 20% de la población. Tenemos la polineuropatía diabética, la neuralgia posherpética, y ahí sigue la lista: lesión de médula espinal, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Y quiero en las siguientes 2 diapositivas mostrar como la mejor evidencia para cualquier dolor neuropático que tengamos en urgencias. Con esos criterios que dije, vamos a hacer un diagnóstico y hay unos consensos muy sólidos. Este es un libro que se lo recomiendo, es una perla porque coge enfermedad por enfermedad y te evalúa la mejor evidencia de los fármacos, del intervencionismo, y también te dice que no sirve. Pero también tiene un capítulo que habla de esta conferencia, el dolor neuropático agudo, independientemente de si es una lesión medular o una neuralgia posherpética. Estos 4 fármacos son los que tenemos como de ataque, y los opioides siguen para la parte aguda. Para un paciente que nunca ha estado expuesto, sigue siendo de valor, por ejemplo, titular con morfina. La ketamina, que es una droga también muy antigua, se ha logrado conocer el mínimo efecto analgésico sin alcanzar esas dosis psicomiméticas. Tiene un efecto modulador que reduce la fisiopatología de ese dolor agudo, porque interviene en un proceso que se llama long term potentiation, y entonces es la única cosa que puede como reducir el desarrollo de un dolor peor. Lidocaína es control sintomático, y de las terapias orales, porque los gabapentinoides no hay intravenoso, el único que ha mostrado, a pesar de ser oral, un efecto rápido son estos. Entonces estos son los 4 medicamentos que, basados en la evidencia, tenemos en el servicio de urgencias para hacer un tratamiento de ataque del dolor neuropático. Además de eso, que estamos hablando entonces de fármacos, debemos siempre tener presente que el dolor neuropático casi siempre se vuelve crónico. Es el tipo de dolor que se cronifica, y además de hacer una intervención de urgencia, debemos pensar en que el paciente comprenda lo que le pasa, apoyo psicológico, porque siempre eso va muy ligado de las emociones, y darle un enfoque muy rehabilitador a esto. Entonces, resolver la urgencia, pero no perder de vista esto. Voy a nombrar algunas intervenciones farmacológicas y un poquitín al final de qué tipo de intervencionismo puede ayudar. Existen muchos consensos para tratar el dolor neuropático. Además de esa parte intravenosa que nombré, el mismo libro de los australianos nos dice que debemos empezar a titular antineurálgicos. Tenemos 3 consensos: el del grupo de interés de la IASP, el consenso canadiense y el consenso europeo. Coinciden en que primera línea de tratamiento, los tricíclicos, esos antiguos, la desipramina, la mitriptilina, siguen los gabapentinoides como primera línea, y en eso coinciden los 3 consensos. Ya empiezan a cambiar aquí, por ejemplo, la duloxetina y la venlafaxina, que eran emergentes y que eran primera línea para los norteamericanos y segunda para los canadienses y los europeos. Ya en la siguiente consenso, que es el que creo que es el que sigue, que salió el año pasado, nos muestra entonces que los inhibidores selectivos también la evidencia es fuerte. Strong aquí quedó amputado, pero esto es fuerte y esto es débil, pero ambas cosas sirven. Entonces seguimos primera línea: gabapentinoides, inhibidores selectivos y tricíclicos. O sea, estos 3 grupos siguen siendo para empezar a titular a un paciente con dolor neuropático. Y débil quiere decir que puede que sirva capsaicina, parches de lidocaína, tramadol,
Para parches de lidocaína en caso de neuralgia posherpética sí hay algunos consensos que dicen que es primera línea. Y muy interesante es que no sirve. Y qué cosa está en contra, o sea, nunca vamos a darle de eso a los pacientes. Esto puede que sirva, puede que no sirva. La capsaicina, interesante la Motrigel porque estaba incluso compitiendo con carbamazepina para neuralgia del trigémino, pero quedó abajo. Agonistas débiles, mire, importante el tema de cannabinoides. En contra quedó el consenso. O sea que débilmente en contra quiere decir que no solo no sirve, sino que no es saludable darlo, a raíz del tema colombiano de si se legaliza o no. En cuanto a, estoy hablando de terapia para dolor, lo demás es otro tema diferente. Y si el levetiracetam y la mexiletina, que era una terapia oral para la lidocaína, quedó afuera. Para terminar, como ese enfoque global, esto nos habla de la eficacia. Y vemos aquí cómo los tricíclicos quedan con un número necesario a tratar. Esto quedó abajo, los títulos, no sé por qué salió negro aquí y negro aquí, se perdieron todas las bibliografías. Parece un asunto de formato. Entonces el número necesario a tratar aquí, que nos da más o menos 2,5, quiere decir que son eficaces los tricíclicos, los gabapentinoides, que este grupo es grande porque muchos estudios han sido introducidos aquí para esta evidencia, están más o menos en el mismo nivel de eficacia. Aquí, ¿qué nos invita si son igualmente eficaces a tomar tricíclicos de primero o gabapentinoides? La tolerabilidad, porque los tricíclicos son muy buenos, pero tienen muchos efectos secundarios, sobre todo en la gente anciana. El paciente con glaucoma, con arritmias, con hipertrofia prostática, se va a complicar con tricíclicos, a pesar de que nosotros en la práctica clínica vemos que gente muy joven responde bien y rápidamente, en el anciano no les va muy bien. Bueno, repasamos entonces algunos síndromes en el mismo librito, que insisto que es muy bueno. Aquí decía miembro fantasma doloroso, y entonces son muy similares, titular con morfina, ketamina, tienen un nivel 1 de evidencia, pero también dicen que hacer terapia de reorganización cortical en espejo, imaginería, puede servir, y que una epidural analgésica o una infusión de ketamina intravenosa pueden reducir la severidad del miembro fantasma doloroso, y por eso nosotros en los pacientes amputados tratamos de prolongar esos catéteres hasta 5 días, basándonos en esta recomendación. Cosas muy curiosas, recientes, esto es de 2014, miembro fantasma ocular o síndrome de ojo fantasma, hasta 80% de los pacientes experimentan dolor y alucinaciones visuales después de una exanteración o de una enucleación del ojo, con esas mismas sensaciones anormales que son características del dolor neuropático. Y también vemos que hay alguna susceptibilidad en pacientes que han experimentado dolor en el pie previamente o que han sido reamputados o remodelado el muñón a presentar un miembro fantasma muy temprano. Este es un casito que describimos que a solo 18 horas de posoperatorio el paciente empezó con un miembro fantasma muy severo, dolor neuropático, sensación de peso y depresión en el muñón, y eso hay que manejarlo agresivamente porque hoy en día sabemos que el dolor más grave que se cronifica tiene un componente neuropático importante. Eso lo han dicho muchas personas. Esta es una serie que también hicimos de remodelación de muñón, donde vemos que eso se minimiza, o sea, tanto el cirujano como el anestesiólogo cree que eso no duele y eso duele peor. Una remodelación de muñón en un tejido que ya viene sensibilizado, que viene con amplificación de campos receptivos en la médula espinal, puede que sea técnicamente algo sencillo, pero en el sistema nervioso eso da un dolor neuropático agudo, incluso más grave que la amputación limpia, y eso va para miembro fantasma. Entonces estamos tratando como de tomar eso a tiempo. Lo que decía de que el dolor que más se cronifica es el que tiene un componente neuropático en la fase temprana, porque todo dolor crónico siempre empezó siendo agudo una parte importante, y cuando tiene un componente neuropático es lo que muestra esta diapositiva. Dolor quirúrgico persistente depende del componente neuropático. Fíjense, en negro es
la cantidad de sensaciones normales o anormales, entre más sensación tenga de hipoestesia y de hiperestesia, que es esta barra negra, tiene más porcentaje de cronificación el dolor. Estos pacientes que tienen sensación normal, poco se cronifican. Entonces, eso es importante, es un poco reverberante decir que el componente neuropático hay que detectarlo y tratarlo a tiempo. Empecemos un breve repaso. Este es para lesión medular, una publicación que salió en el año 2013. Nos hablan de 13 pacientes con lesión medular, recibieron ketamina intravenosa en la fase aguda y se demoraron más o menos 17 días recibiendo el tratamiento. Este es un caso de esa serie que salió en el mismo artículo, un paciente tenía estenosis, tenía mielopatía aquí compresiva y se cayó y quedó entonces con lesión medular y desarrolló un dolor intenso en la pierna izquierda y dolor en la mano derecha, o sea, en varias partes del cuerpo. Le empezaron su infusión de ketamina intravenosa aquí. Al día cuarto mejoró muchísimo del dolor en la pierna izquierda y en la pierna derecha rebajó significativamente. Por aquí le quitaron la ketamina al día 14. Al día 11 le quitaron la ketamina, volvió a empezar a subir el dolor hasta que se la volvieron a reiniciar y en resumen el dolor mejoró muchísimo al día 18. Eso es como el comportamiento de un paciente de la serie, pero le fue muy bien. Como muchos de los que están aquí les interesa el tema de neurocirugía, esta serie nos muestra que la craniotomía no está exenta de cronificación porque se puede atrapar los nervios occipitales. O sea, nos puede dar una cefalea postcraniotomía por atrapamiento de los occipitales. Se ha observado que en cirugía de base de cráneo, resección de neurinoma del acústico, son muy pronas a cronificarse. Hasta 23% de estos pacientes desarrollan dolor de características neuropáticas y ahí hablan en el libro que ha habido una subvaloración del dolor postoperatorio de las craniotomías y que la mejor evidencia sigue siendo hacer bloqueos y aplicar morfina intravenosa en la fase temprana, o sea, colocar una PCA analgésica parece ser el mejor estándar, no dipirona. Bueno, este título se relaciona con otro problema común que es la ciática. El dolor radicular, desde el manejo oral como punto de partida antes de que podamos hacer algo intervencionista, esta serie valoró 61 pacientes y comparó un tricíclico como nortriptilina con morfina o con la combinación de ambos. Que se observó que el tricíclico mejoró solamente 14% de los pacientes comparado con placebo y el resto morfina o la combinación no le fue muy bien en comparación con placebo, solo mejoraron 7%. O sea, no es que sirva mucho la terapia oral para el dolor radicular. El año pasado salió otra publicación de gabapentinoides porque, bueno, es lo que el consenso recomienda y lo miraron en particular para el grupo de ciática. Vemos que pacientes que comienzan con dolor aquí en 7, a las semanas mejoran. Por aquí les baja el dolor como a 3 en la escala, pero no es que sean como los más efectivos tampoco. Puede que les vaya mejor que en comparación con los tricíclicos, pero ven que siempre queda un nivel de dolor y eso caracteriza el dolor neuropático. Solamente un 30% de los pacientes logran como la mejor una respuesta realmente significativa. En realidad suele ser resistente a los tratamientos. Los bloqueos, esto lo hizo Reeve hace más de 10 años. Él cogió un grupo de pacientes con dolor radicular agudo, con ciática, hernia de núcleo L5 y entonces dijo, bueno, vamos a hacer un bloqueo y ustedes mismos deciden si se quieren operar o no. Entonces le hizo un seguimiento a 5 años, que era el titular aquí, y observó que después de ese bloqueo hubo mejoría de los síntomas neurológicos y del dolor, y que en aquellos pacientes que fueron una mayoría importante que decidieron no operarse, o sea, la mayoría de pacientes con dolor radicular lumbar que evitaron una operación por al menos 5 años, que fue el seguimiento, se mantuvieron así, no decidieron en esos 5 años llegar a ser operados. Esto es lo que podemos hacer como anestesiólogos para ayudar. Este paciente tenía una hernia L5-S1,
pero en la clínica a veces no es tan fácil saber si es la raíz L5 o es la raíz S1. Aquí, por ejemplo, vemos que podemos con una sola entrada de una aguja pintar la raíz S1, pero también hay regamiento del contraste a la raíz L5, dispersión aquí. Con una sola inyección podemos incluso coger dos raíces y es lo que queremos, que cuando no está tan claro, la literatura dice que con una sola inyección podemos coger dos dermatomas o dos raíces y hacer un control sintomático antes de decidir si hay, por ejemplo, una lesión que amerite la cirugía. Saliendo de la ciática, repasar qué evidencia tenemos de neuralgia del trigémino, que es un tema muy importante en neurocirugía. Tenemos 6 ensayos. Esta comparación es muy importante porque siempre se ha dicho que la carbamazepina es número 1 y es la que siempre sacan de los consensos. Carbamazepina para cualquier dolor neuropático, les recuerdo, es 4º nivel de evidencia. Nosotros ponemos carbamazepina por razones administrativas, pero es 4º nivel para cualquier dolor. Tiene muchos efectos hematológicos, da diplopía, da rash. O sea, estamos bastante obsoletos con carbamazepina. Sin embargo, se sigue defendiendo para neuralgia del trigémino, pero esta comparación de 2014 lo hizo con topiramato, se encontró que es y puede ser igualmente eficaz. A los 2 meses incluso les empezó a ir un poco mejor al grupo de topiramato, aunque bueno, dentro de las críticas metodológicas que era de un solo país, que China, y que muchos de los RCTs tenían pobre calidad metodológica. Neuralgia posherpética, sabemos que dar antivirales, aciclovir, famciclovir, puede reducir la severidad del brote. Mejora el dolor agudo, pero la evidencia tiene problemas para mostrar que realmente disminuye la cronificación. Podemos dar amitriptilina, que ayuda tanto al dolor neuropático agudo, y también se encontró un efecto preventivo o profiláctico para desarrollar la neuralgia. Los opioides potentes son muy importantes. Yo quiero decir esto porque hay dolores que son muy severos. Por ejemplo, la neuralgia, la neuritis del oftálmico es muy dolorosa y vemos, por ejemplo, que se maneja mucho con tramadol. Y sí, hay que hacer analgesia multimodal con un antiinflamatorio porque hay una ganglionitis, pero el tratamiento es basado en opioides potentes, entonces podemos usar oxicodona, que tiene fuerte evidencia para esto, y si eso no, o una analgesia de PSA con morfina no ayuda, podemos hacer intervencionismo en el ganglio o en la raíz enferma. En esto sí podemos mirar los consensos. Existe un consenso de que intervencionismo sirve para dolor neuropático y voy a tomar un ejemplo solamente para neuralgia posherpética, pero el consenso es muy bueno porque coge enfermedad por enfermedad y te dice, por ejemplo, para el caso de neuralgia posherpética, nos dice aquí la intervención, si tenemos un herpes zóster agudo, si usar una epidural o un bloqueo del nervio paravertebral, nos dice que es eficaz en el episodio agudo, tiene una calidad de evidencia moderado y la recomendación es débil, pero es positiva, o sea, hágalo. Si con terapia sistémica multimodal el paciente sigue con dolor. También te va llevando, por ejemplo, aquí ya es la neuralgia crónica, la neuralgia posherpética, habla de estimulación espinal, inconclusiva la recomendación, baja la calidad de la evidencia, esteroides intratecales, radiofrecuencia pulsada, tiene un bajo nivel de evidencia, la recomendación no es muy sólida, pero si todo fracasó, puede que sirva. Y así va tomando neuralgia del trigémino, ciática, etcétera, etcétera. Esto es algo del intervencionismo que se puede ofrecer con la universidad y con el hospital. Esto es un bloqueo paravertebral. Aquí podemos ver la pleura, el ligamento costovertebral. Aquí nos muestra el compartimento y el espacio epidural está aquí abajo, que permite hacer un alivio rápido con esteroides, por ejemplo en la neuritis torácica, que es un sitio frecuente. Podemos también, por ejemplo, para esos dolores posamputación de remodelación, podemos coger el nervio ciático que aquí se dejó disecar muy bien. Esto es solución salina, lo podemos ver dónde va la aguja, dejar el catéter y dejarlo por varios días para que esa remodelación o esa amputación
se module como todos esos procesos de sensibilización central que es lo que se dice que influye en la cronificación. Esto es una cosa nueva que estamos haciendo, que es inyectar todo el plexo lumbosacro a través del hiato caudal. Aquí está entrando la aguja, no vemos los nervios, pero vemos el hiato. Y eso lo estamos usando, por ejemplo, en una paciente que sufrió un trauma de cadera con lesión de las raíces del ciático, que desarrolló un pie caído y un dolor neuropático agudo muy grave. Entonces le pusimos una serie de 2 bloqueos con esteroide, con anestésico local, y fue lo único que ayudó como a bajar toda esa toxicidad de la morfina, porque tampoco le servía. También la hacemos para cirugías de canal anal, porque esa cirugía es muy dolorosa. Radiofrecuencia, que está en el consenso, pero eso ha mostrado más beneficio para síndrome postoracotomía en el ganglio de la raíz dorsal. Hay unas teorías muy bien que dicen que esa radiofrecuencia pulsada no solamente es algo que transforma la membrana del axón, sino que cambia la expresión de RNA mensajero en la neurona y que por eso también es analgésica. Dolor posamputación y posmastectomía tiene la mejor evidencia en el consenso. Estimulación espinal es para dolor crónico, hay muchas formas de hacerla en un solo segmento. Aquí esta era una neuralgia después que le hicieron a la paciente una simpatectomía torácica para una anhidrosis, desarrolló una alodinia muy intensa y le colocamos aquí en el lado pues que había la alodinia. Está más que todo orientada al dolor crónico, pero vemos que intervenciones tempranas pueden ayudar a rehabilitar al paciente mucho más tempranamente. Esta es la penúltima diapositiva. Esto es un manejo de dolor crónico. Este es un paciente con dolor medular, dolor por lesión medular. Él viene recibiendo una infusión de bupivacaína, que es un anestésico local como el que usamos para la raquidia, pero lo viene recibiendo en infusiones continuas de bajas dosis. Y cuando tenemos este tipo de pacientes, además de hacer ese manejo, se puede optimizar con pulsos rápidos de bupivacaína, que esto con estos programadores que son como unos celulares, tú le puedes dar un pulso, es un sistema completamente cerrado y puede ayudar y evitar, por ejemplo, los efectos adversos de todos estos antineurálgicos en pacientes que ya tienen este tipo de tratamiento iniciado en hospitales así de alta complejidad. En conclusión, para un dolor neuropático en urgencias, disponemos de una droga tan antigua que tiene más de un siglo, que es la morfina. Tener presente que es un paciente que no ha desarrollado tolerancia, porque ese paciente que viene con 1 año de la ciática, de la neuralgia posherpética, se va a comportar diferente. Incluso puede tener un fenómeno que se llama hiperalgesia inducida por opioides y a ese no le va a servir. Pero si tienes una plexopatía por una avulsión rápida, esa sí te va a servir. Ketamina, como hablamos, lidocaína intravenosa, nos alivian el dolor neuropático agudo. Vamos a ir titulando más lentamente, después de que logremos ese primer control, tricíclicos y gabapentinoides, dependiendo de la edad del paciente y de la tolerabilidad. Vamos a hacer analgesia multimodal, porque sabemos que en esa vía del dolor, si hay sobreexpresión de canales de sodio, entonces es preferible utilizar lidocaína intravenosa, pero si hay sensibilización central también hay que usar ketamina y podemos combinar eso. Y consideraremos intervencionismo si el dolor es severo y no responde a estas primeras medidas. Bueno, gracias.